Buenos días, amigos del Jardín Botánico. La anterior vez tuvimos problemas de transmisión con la conferencia que trata acerca del Jardín Botánico y su importancia para la sociedad. Entonces hoy lo vamos a tener de nuevo, vamos a contar nuevamente con la presencia del licenciado en arqueología Leonel Hernández, quien tiene una especialización en planificación ambiental de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Él también es coordinador del Departamento de Estudios y Planificación del Centro de Estudios Conservacionistas. Así que, licenciado Hernández, muchas gracias por volver a tener el tiempo con nosotros y pues el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, Albina, por la invitación que me hicieran. También lamenté no haber podido completar la presentación, la invitación anterior por problemas puramente técnicos, pero para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con todos ustedes algo tan importante como es la historia del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos y su significado cultural y natural para la sociedad guatemalteca. El Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos, contextualmente, históricamente, se ubica en la Nueva Guatemala de la Asunción, fundada en el año de 1776, como consecuencia del traslado de su antiguo asiento del Valle de Panchoy, provocado por los terremotos de Santa Marta en 1773. Su nuevo asiento se da en el Valle de la Ermita o Valle de las Vacas y su fundación por documentación histórica en el año de 1776. Podemos apreciar un trazo de retícula típico de las ciudades españolas y las ciudades fundadas en el Nuevo Mundo, en las colonias de la corona española, que fue realizado por Ruiz Díaz de Navarro y por Marcos Ibáñez. Marcos Ibáñez también es famoso por la construcción del acueducto de Pinula. La nueva ciudad fue creada bajo el patrón arquitectónico y estilístico del neoclásico, que retomaba nuevamente los patrones grecorromanos y fue instaurado por el monarca europeo Carlos III. Esta es una fotografía muy interesante donde se puede apreciar la Catedral Metropolitana y la Fuente Carlos III, inaugurada en 1789. Estos cambios de estilo, tanto artísticos como arquitectónicos, pueden apreciarse en la siguiente diapositiva. Como ustedes ven en la diapositiva del lado izquierdo, vemos una iglesia típica del barroco, es la Catedral de Santiago, de la ciudad de Santiago, de Guatemala, obviamente representada por la reminiscencia, como se le llama, del altar interior en el altar exterior. Ustedes ven una serie de hornacinas o nichos donde se ubicaban los santos y los patronos de la iglesia, al igual que la Santísima Trinidad. En este caso, cada iglesia tenía sus propias representaciones y simbolismos, y lo que trataba la Iglesia Católica era de inculcar en la población analfabeta, tanto ladina como indígena, el mensaje cristiano que era parte de la ideología dominante de la época. Si ustedes ven en la fotografía inferior derecha, pueden ver la Catedral Metropolitana de la Nueva Guatemala de la Asunción y pueden apreciar sus formas simples, sus columnas simples, en la parte superior hojas de acanto muy típicas de lo que fue la arquitectura greco-romana y muy poco simbolismo reflejado. Entonces, esto se da un notorio cambio en la Nueva Guatemala de la Asunción
y en todas sus edificaciones en comparación con las edificaciones barrocas de la ciudad de Santiago de Guatemala. Carlos III, como les mencioné, el monarca español, impulsó además un periodo de auge de conocimientos científicos y grandes expediciones en los dominios de la corona española. Este periodo fue conocido como la Ilustración. Aquí podemos ver un grabado de una moneda donde aparece el busto de Carlos III, laureado a la antigua usanza de los emperadores romanos. Carlos III era príncipe también como parte de sus dominios de la ciudad de Nápoles. Y el descubrimiento de las ciudades de Pompeya y Herculano promovieron en él la idea de influenciar en sus dominios este estilo de retomar los valores clásicos romanos y griegos. Esta ilustración impulsó, como les mencioné, grandes expediciones naturales durante el siglo XVIII. Dos expediciones famosas fueron dirigidas, una hacia el reino o virreinato del Perú, realizada en 1778 entre 1778 y 1788, y dirigida por los naturalistas Hipólito Ruiz y José Pavón, y la expedición al reino de la Nueva España en 1786, dirigida por Martín Cecé y que contó con la participación de los naturalistas mexicanos José Maldonado y José Mociño. Esto es muy importante mencionar. José Mociño fue el primer naturalista colonial que describe a el quetzal. De hecho, su nombre Pharomachus mochino, su nombre científico, hace pues referencia, se hacen referencia en honor a José Mociño, que fue el primero que lo describe en el periodo colonial. Prehispánicamente sabemos que tenía muchas connotaciones, pero no es el tema actual, obviamente, Quetzalcóatl y Cuculcán para los mayas. Vemos esta riqueza de dibujos que se encuentran actualmente en el Real Jardín Botánico de Madrid. Vemos en el caso de José Mociño que describe ya el género Tillandsia. Y vean ustedes el detalle, y no solo el detalle, la belleza de estos dibujos que describen plantas de origen americano. Esta es una fotografía muy bonita, muy interesante, donde se puede apreciar la plaza de armas con la fuente al centro de Carlos III, pero con remodelaciones, ya como no como una plaza de armas, sino más bien como un parque. Esto fue influenciado notablemente por el liberalismo, la instauración del liberalismo en 1871 en Guatemala y en muchas partes del mundo. En Guatemala se da en 1871, pero también bajo la influencia estilística del romanticismo y del historicismo. Y concuerda históricamente porque el romanticismo buscaba precisamente el rechazo a las sociedades burguesas, a las sociedades industrializadas, y buscaba el refugio en el paisaje rural y un aprecio al sentimiento y a lo subjetivo. El historicismo trataba de reforzar el liberalismo a través de la colocación de los personajes históricos que habían permitido y dado lugar a este tipo de movimientos sociales, políticos y culturales, como lo vamos a ver en algunas fotografías más adelante. Producto de esta influencia romántica, se transforma la plaza de armas en un parque, como lo denominamos en un tiempo Parque Central. Vemos la fotografía superior izquierda
que el parque estaba adornado con una verja muy hermosa. Pónganle atención a la verja de hierro forjada, realizada en el año de 1889. Y vemos la estatua de Cristóbal Colón. La plaza también tenía un kiosco para que sus funciones no fueran únicamente de funciones cívicas, sino una función puramente de entretenimiento y esparcimiento. He ahí el por qué toma el nombre de Parque Central. En la foto inferior derecha podemos ver ya el concepto de jardines. Vemos ya un ordenamiento de acuerdo a ciertos ecosistemas. Vemos unas euforbias, vemos unas palmas y vemos otras especies en lo que se denominó el jardín, el guardaviejo, que se ubicaba en la zona 8. Esto responde a esas ideas románticas de el retomar el paisaje como elemento principal para el esparcimiento y para el reforzamiento de la parte espiritual del ser humano. Uno de los factores positivos que tuvo el liberalismo, que deben de tomarse en cuenta, que continuó con el periodo de la Ilustración en una segunda etapa. El Parque Concordia o Parque Navidad, desafortunadamente, vuelto a una plaza, cuando su concepto original fue el de un jardín. Vemos aquí el kiosco, como les platicaba, donde se daban conciertos, obras de teatro, y estaba dividido desde el punto de vista natural en varios biomas representativos de la flora nativa de Guatemala y también flora exótica. Aproximadamente en esta época que estamos hablando, el periodo liberal, más o menos los primeros años, en los años 70, Julio Rossignon, este señor de origen francés, introdujo algunas especies exóticas a Guatemala, como el níspero y el eucalipto. Aquí vemos una foto posterior, obviamente es una foto aproximada de los años 40, donde es muy interesante notar que ya no está la fuente Carlos III, sino en su lugar es colocada una fuente distinta, siempre de piedra, y se mantiene el estilo de parque. En la parte frontal podemos ver a la Catedral Metropolitana. Es importante mencionar que la fuente Carlos III fue desmontada en dos periodos, uno más o menos en 1891, durante el gobierno del general José María Orellana, y posteriormente con la celebración del primer centenario de la independencia en 1921, es finalmente desmontada y fue prácticamente tirada, donde actualmente se encuentra el INTECAP. Afortunadamente, la fuente fue rescatada por medio de la Sociedad de Geografía e Historia, el Club Rotario y una iniciativa de Enrique Gómez Sobral, y se inaugura en 1933 la Plaza España, donde es colocada y actualmente se ubica. Este es un plano de la Nueva Guatemala de la Asunción. Muy interesante, podemos ver cómo la ciudad presenta un crecimiento urbanístico con algunos barrios fuera de lo que conocemos actualmente como centro histórico, como fueron el barrio Exposición, el barrio Independencia, y podemos ver ya del lado izquierdo, cercano a los números 47 y 48, vemos lo que es el barrio Ciudad Vieja, el cual ya existía como una pequeña aldea desde inicios del traslado en 1776. Los números 47 y 48 son muy importantes porque representan lo que se llamó, y vamos a ver la fotografía,
el cuartel de artillería. El cuartel de artillería posteriormente fue llamado y ocupó la antigua Escuela Politécnica, actualmente el Ministerio de la Defensa, y en el solar que vemos a un costado derecho es el solar donde actualmente se ubica el Jardín Botánico. El mapa data de 1900 y podemos ver que no existía ningún tipo de cementerio, no existía ningún tipo de edificación previo al establecimiento de lo que sería la Escuela Práctica para Varones, que veremos y mencionaremos más adelante. José María Reina Barrios crea en el año de 1891 el denominado Paseo La Reforma o Paseo Revolución. Y pueden ver en esta fotografía una vista de lo que fue el antiguo Palacio La Reforma y la estatua ecuestre que actualmente se encuentra en la Plaza Barrios del general Justo Rufino Barrios. Vean ustedes, como les mencionaba, plasmado el historicismo como elemento estilístico, el resaltar las figuras históricas que dieron vida a este movimiento y que obviamente respaldaban el momento histórico, social y político de la época. Este Boulevard 30 de Junio, o llamado popularmente el Paseo La Reforma, se inaugura en 1892 y era inspirado en los Campos Elíseos, los grandes bulevares parisinos, y fue jardinizado a semejanza de estos. Como les mencionaba, aquí está el Palacio de la Reforma. Fue inaugurado en 1896 con motivo de la Exposición Industrial Centroamericana, que aparentemente la inversión de recursos en esta exposición deja al gobierno de José María Reina Barrios en la bancarrota. El palacio, pueden observar ustedes, de un estilo típico neoclásico. Vean las columnas, como les mencioné, las columnas típicas de los patrones greco-romanos, combinado con algunos otros elementos típicos del historicismo y de otras corrientes arquitectónicas. El cuartel de artillería, les mencioné, ubicado sobre el Paseo La Reforma, este es inaugurado en el año de 1897. Otro monumento, el monumento a Miguel García Granados, uno de los grandes héroes de la llamada Reforma Liberal, conjuntamente con Justo Rufino Barrios, es inaugurado en el año de 1896 y se ubica en la dirección actual, cercano a la antigua Escuela Politécnica y al Jardín Botánico. O sea, vean ustedes cómo este paseo, este bulevar, se convierte en un bulevar simbólico para las clases políticas dominantes de la época, con la representación, como les menciono, de sus héroes históricos que dieron lugar a esta llamada Reforma Liberal. En el año de 1898 es asesinado el general José María Reina Barrios y ocupa la presidencia de la República el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien se mantiene en el poder por largos 22 años, hasta que es derrocado en 1920. Él realiza enormes impulsos de tipo arquitectónico, algunos de ellos emulando a su figura como presidente, en un gesto de gran megalomanía o un gesto de gran egocentrismo, y realiza muchas construcciones para poder consolidar ese poder
político hacia su figura como presidente. Una de ellas fue el Templo de Minerva, que fue inaugurado en el año de 1901 con típicos elementos arquitectónicos y de estilo de los templos griegos, y fue dedicado a la diosa Minerva, donde se premiaba a la juventud estudiosa de la época con medallas especiales y con actos cívicos especiales, emulando siempre también la figura del gobernante. Estrada Cabrera continúa con los trabajos de embellecimiento del Paseo de la Reforma, como un liberal que era, necesitaba también respaldar su poder político en estos héroes liberales, y embellece la avenida con muchas estatuas, como puede verse en la fotografía derecha. Algunas estatuas zoomorfas fueron colocadas durante su periodo, y las estatuas femeninas principalmente fueron a consecuencia de una moda que se denominó la moda kitsch, que fue importada de Europa y fue adoptada por la mayoría de ciudades latinoamericanas como parte de un estilo artístico y arquitectónico. Del lado izquierdo, la denominada Fuente de Neptuno, obra del arquitecto Luis Augusto Fontaine, que desafortunadamente desapareció, y actualmente el lugar que ésta ocupaba lo ocupa el monumento el monumento israelí. Esta fotografía es muy importante para nosotros, puesto que contextualmente el Jardín Botánico se crea en el espacio que ocupó la Escuela Práctica para Varones, fundada por Manuel Estrada Cabrera en 1905, pero que por los terremotos de 1917 y 18, que prácticamente destruyen mucho del estilo arquitectónico predominante y de las construcciones predominantes de la Nueva Guatemala de la Asunción, este edificio cede a los terremotos, y finalmente el solar, por gestiones de la entonces Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, es donado oficialmente por el entonces presidente, licenciado Carlos Herrera, para la creación específica de un jardín botánico. El jardín botánico corresponde al segundo periodo de la Ilustración en Guatemala. Las gestiones habían sido iniciadas desde los años de 1910 para el establecimiento. Algunos documentos revisados por mi persona en los archivos de la Facultad actual de Farmacia nos permitieron establecer que se intentó su fundación en el Parque de San Sebastián, en la plazuela de San Sebastián, a lo cual en la entonces Intendencia Municipal o Alcaldía Municipal no concede la licencia por el tamaño del área. Es hasta, como les menciono, en el año 1921 que finalmente se formaliza el solar, la entrega del solar a la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. En la fotografía puede apreciarse la colocación de la verja perimetral que estuvo ubicada en el Parque Central. La documentación histórica de la facultad, en los archivos de la facultad, también nos indica que el entonces Ministerio de Fomento y Agricultura dona estas verjas, al igual que algunas estatuas ubicadas en el paseo, al entonces Jardín Botánico. Finalmente, el Jardín Botánico es inaugurado el 29 de diciembre de 1922 con motivo del centenario del científico francés Louis Pasteur.
Su primer director fue el doctor Ulises Rojas, quien inicia su función en el año de 1923, cargo que ocupó por más de 34 años. Este científico guatemalteco notable fue además creador del herbario USCG, el Herbario Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se conservan ejemplares herborizados de especímenes de plantas colectadas, tanto por él como por otros científicos notables. Gracias a estos aportes botánicos, el doctor Ulises Rojas logra que en el periodo del general Jorge Ubico sea declarada la monja blanca como símbolo patrio y posteriormente en la década de los 50 la ceiba también como parte de los símbolos patrios de Guatemala. Actualmente este herbario creado por el doctor Ulises Rojas posee una rica colección de especímenes botánicos, como les mencioné, tanto colectados por él y Stanley y Steyer Markin en 1946 a 1977, así como en innumerable cantidad de botánicos nacionales e internacionales que han dejado estos especímenes herborizados en esta colección, que suma más de 50,000 especímenes a la fecha. Como parte de el patrimonio histórico del Jardín Botánico, es importante mencionar una serie de monumentos y bienes que se encuentran ubicados en su perímetro, en su manzana, todos estos elementos, además de la importancia natural que tiene el jardín, tanto desde el punto de vista natural como cultural, es que el gobierno lo declara Patrimonio Cultural de la Nación por decreto 2697 y sus reformas en el 8198. En la fotografía superior derecha podemos ver la parte frontal del Jardín Botánico sobre la Avenida La Reforma, donde apreciamos un portón de hierro forjado estilo Art Nouveau, muy típico de la época en que se inaugura el Jardín Botánico, y con una enorme cantidad de símbolos iconográficos. Vamos a ver en la siguiente fotografía, representativos muchos de ellos del periodo cabrerista. Del lado izquierdo, como les mencioné, la verja perimetral que se encontraba en el Parque Central, posterior a los terremotos, es donada a la facultad y colocada en el Jardín Botánico. Esta es una aproximación de los elementos simbólicos, iconográficos. Recuérdense que esto es muy importante. Así como la iglesia utilizaba este simbolismo para evangelizar a la población, también estos símbolos eran utilizados para educar a la población en cuanto a las ideas liberales de la época. Aún así, podemos decir que hay elementos como la escuadra y el compás que son elementos típicos de las logias masónicas muy importantes en este periodo y en periodos anteriores. Una vista hermosa de lo que es el monumento Carlos Linneo. Recordemos que el Jardín Botánico es dedicado al científico francés Louis Pasteur. Pero en el año de 1972, bajo la administración del licenciado Mario Dari Rivera, es colocado el busto de Carlos Linneo, uno de los padres de la botánica y creador del sistema binomial de clasificación, que pues se considera más ad hoc para
lo que es la conmemoración de este jardín botánico. Aún así, creemos que el monumento, la base del monumento, era la base original creada para la colocación del busto de Luis Pasteur. No sabemos qué pasó, si el busto fue colocado o no fue colocado, pero el monumento, por sus características Art Nouveau, corresponde al periodo de fundación y creación del Jardín Botánico. Podemos apreciar la fotografía derecha superior, pilastras del antiguo edificio de la Escuela Práctica de Varones de principios del siglo XX. La fotografía inferior, un pequeño invernadero. Cuando mencioné los elementos del mapa urbanístico de la Nueva Guatemala de la Asunción, que databa de aproximadamente el año 1900, pudieron apreciar ustedes que en ese solar no existía ningún cementerio. Esto se debe a que la tradición popular, pues una tradición muy rica en nuestro país, mencionaba que pues, en este antiguo solar, antes de la construcción de la Escuela Práctica, había existido un cementerio y que este pequeño invernadero era en realidad una pequeña capilla, pero no lo es. En realidad es un pequeño invernadero muy típico de los estilos románticos, principalmente el estilo romántico de jardines ingleses. La perspectiva hermosa desde el portón frontal hacia el monumento de Carlos Linneo, el sendero central del Jardín Botánico, la estatua de mármol llamada La Chata, muy importante. He podido lograr a través de una aproximación del monumento, una fotografía del Palacio de la Reforma, ubicar a esta estatua como parte integral de lo que fuera el Palacio de la Reforma, donde actualmente se ubica el obelisco. Entonces, como les mencioné en documentos históricos, pudimos constatar de que fue donada a la facultad por el Ministerio de Fomento. Aquí vemos una fotografía del invernadero, la fotografía inferior derecha. Este invernadero fue restaurado, pero en su interior todavía podemos ver las antiguas piletas que fueron utilizadas por la Escuela Práctica para Varones. Esta escuela era una escuela tipo experimental que contaba con laboratorios de química, de física, de prácticas agronómicas y posiblemente también tenía una piscina para prácticas deportivas. Hemos ubicado más o menos el lugar, pero habría que hacer estudios más profundos. La misma. Las glorietas pueden observar ustedes, la de la derecha, desafortunadamente con graves problemas de deterioro, pero puede apreciarse el estilo típico de el neoclásico, los patrones grecorromanos, una pequeña glorieta del lado izquierdo, probablemente utilizada por los niños de la escuela. Ahora hablaremos del patrimonio natural. El patrimonio natural del Jardín Botánico está formado por 1.400 especímenes, lo que denominamos colecciones vivas. Y a la fecha se han podido identificar aproximadamente 450 especies de plantas. ¿Cómo hacemos nosotros esta determinación o qué relaciones botánicas encontramos nosotros dentro del jardín botánico? Encontramos la relación especie-ecosistema. La relación especie-ecosistema se refiere principalmente a las especies dentro de su propio ecosistema y vemos lo más representativo del jardín, que es el cactario, donde podemos ver el ecosistema
de bosque seco representado por numerosas especies de cactáceas. La relación de valor de uso en la terraza ilustrativa de plantas medicinales. Recuerden ustedes que las plantas medicinales han sido muy importantes dentro de la tradición doméstica y cultural de Guatemala para la curación de innumerables enfermedades. De hecho, cuando la medicina moderna no había avanzado al grado actual, las personas, las boticas incluso vendían medicamentos a base de plantas y extractos naturales. En la actualidad se ha puesto de moda nuevamente esto, que realmente nunca se ha perdido como conocimiento tradicional, y seguimos a la fecha utilizando las plantas naturales para nuestra curación. ¿Quién no ha tomado un té de manzanilla para aliviar los dolores de estómago, o un té de pericón, o ha tomado, por ejemplo, albahaca con canela para regular la presión alta? Y así muchas plantas utilizadas, como el té de limón para controlar la presión u otras afecciones, y el equisetum, cola de caballo, para los dolores de tipo biliar o de las vías urinarias. Como les digo, la tradición popular es muy rica en cuanto al conocimiento tradicional y hacen falta aún muchos estudios que ayudarían a la ciencia moderna a encontrar la cura a muchas enfermedades, sobre todo en este tiempo que vivimos, este tiempo de pandemia, en el cual muchas plantas pueden dar solución a la curación de innumerables enfermedades. La relación especie y cosmovisión, pues tenemos nuestro símbolo patrio representado en el jardín botánico por la ceiba pentandra, y obviamente, como una especie nativa de nuestro país, fue una especie que fue adorada por nuestras culturas prehispánicas e incorporadas a su cosmovisión. En ella estaban representados los tres universos: el supramundo o mundo celeste, con las ramas de la ceiba, de ahí que todas las aves, las mariposas y los insectos sean considerados seres celestes. El mundo terreno, donde se ubicaba el tronco de la ceiba, que era el mundo habitado por los seres humanos, y sus raíces en el inframundo. El inframundo no es lo mismo para la cosmovisión maya que el infierno en la cosmovisión cristiana. El inframundo es el lugar de los muertos y estaba asociado a este universo muchas especies como los murciélagos, y eran deidificados. El jardín botánico contiene un arboretum muy importante, donde podemos encontrar numerosas especies como la caoba, el cedro, el árbol palo de giote, liquidámbar y otras especies de importancia, muchas de ellas que habitan los bosques y ecosistemas de nuestro país. Pero además de un patrimonio natural, el jardín botánico posee, y es una de sus principales funciones, además de la conservación in situ de las plantas naturales nativas, unas exóticas, y de la conservación del patrimonio cultural, la proyección educativa. Anualmente se realizan numerosas actividades que van dirigidas tanto a niños, adolescentes, como adultos. Entonces, en la fotografía superior izquierda podemos apreciar una actividad cultural con niños por el día de las abejas.
quién lleva el polen, se llama la actividad. Es una actividad muy importante con participación de niños. Otra actividad importante es una actividad que se ha realizado conjuntamente con la Asociación de Aviturismo, el avistamiento de aves. Se han podido identificar que en el jardín botánico, por ser prácticamente una isla natural dentro de una jungla de concreto, aproximadamente 40, 50 especies de aves, que el ojo experto del observador de aves puede identificar fácilmente. Y estas actividades se han realizado, como les mencioné, con la Asociación de Aviturismo, e incluso algunos expertos internacionales y nacionales han llegado a poder hacer avistamiento de algunas aves que solo pueden verse en los barrancos de Guatemala, y algunas aves tanto residentes como aves migratorias dependiendo de la época del año. Entonces, ustedes pueden apreciar cómo ese enorme patrimonio natural y cultural y educativo se proyecta como el jardín botánico en esta sociedad guatemalteca, y de ahí el nombre de esta conferencia, su significado cultural y natural, puesto que se encuentra dentro del imaginario de la población, y por lo tanto para nosotros es muy importante el que pueda hacerse una difusión de esta riqueza y un disfrute por parte de toda la sociedad guatemalteca y visitantes del extranjero. Bueno, muchas gracias. Yo dejaría mi presentación hasta acá y espero pues haya sido de satisfacción y agrado para todos ustedes, y agradezco pues a las autoridades del Jardín Botánico y en especial a Albina López la invitación que me hiciera para compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Leonel. Una interesante charla. Hemos aprendido mucho acerca del jardín botánico, por qué el jardín botánico es tan importante para nuestra sociedad, y esperamos que sea de agrado también para los que estén o los que vayan a ver esta conferencia, ¿verdad? Y esperamos que en una próxima oportunidad el licenciado Hernández también nos pueda compartir otro tema en el cual podamos conocer más acerca de la historia de nuestro jardín botánico, que envuelve también la historia de Guatemala. Muchas gracias, licenciado, que tenga muy buen día, y a ustedes, amigos, gracias por la comprensión y esperamos que sea de su agrado esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.